Buenas noches. En este tiempo vamos a hacer la clase por video y me gustaría que ustedes tienen el material de la segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a ver lo que es el mundo de la Biblia. ¿En qué contexto geográfico se movió o se escribió la Biblia para entender un poco mejor las circunstancias? La palabra de Dios dice que en Génesis, yo voy a correrme un poco para que usted pueda ver, en Génesis 15, 7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad a esta tierra. En Deuteronomio dice, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto, residió allí, siendo pocos en número, pero llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Como vemos, la geografía de cualquier país, del nuestro y especialmente de Medio Oriente, tiene relación directa con la gente que vive ahí mismo. Muchos dicen que, por ejemplo, en los climas más cálidos la gente es mucho más abierta, en los climas más fríos la gente es más cerrada. Eso es un punto. Cuando nosotros analizamos y vemos la historia de Israel y vemos lo que pasa en la Biblia, tenemos que entender este punto de cómo era su geografía. En el Antiguo Testamento se registran alrededor de 600 palabras o términos que tienen relación con la geografía. La geografía es tomada muy en cuenta. El Salmo 23, ¿no? Porque habla en los valles, ¿no? Sí, si usted busca el Salmo 23 en su Biblia y en su celular, su tablet o lo que quiera, si usted tiene ahí el Salmo 23 ahí delante suyo, ¿sí? Aún si ando por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. ¿Por qué un valle va a ser tenebroso? Bueno, hay que entender el contexto geográfico donde vivía Israel. Israel es una zona montañosa donde los valles son muy pequeños y cuando el sol no les da es un lugar oscuro y ahí se escondían los ladrones. El salmista, conocedor de su geografía, explica esto y es interesante. Muchos pasajes de la Biblia se entenderían mejor en el contexto de la geografía de Israel y no pensando que es una geografía como la nuestra. Ahí tenemos otro pasaje que es Jeremías, ¿sí? Huid hijos de, Huid hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, tocad trompeta en Tecoa, alzad señal sobre Bet Jacaraem, porque desde el norte se asoma el mal, una gran destrucción. Ahora, un pasaje tomado así se puede interpretar de diferentes maneras, y muchas veces mal se interpreta. Ahora, fíjense el detalle que tenemos ahí en el mapa. La cruz, la flecha roja nos marca un poco al norte. Si ustedes se fijan, Benjamín se encuentra entre lo que Efraín y Judá. Dice específicamente, hijo de Benjamín, está hablando de este grupo. ¿Sí? Huid, hijo de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Jerusalén está al lado de Benjamín, en el territorio de Judá. Tocar trompeta en Tecoa, que está abajo de Jerusalén, y de Bet Jaracaraem, que está al costado. Es claro que lo que está diciendo es que tienen que salir y correr hacia el sur, porque el peligro viene del norte. No lo podemos entender si no conocemos bien la geografía y el contexto geográfico que dice. Lo que estás viendo ahí es una manera satelital, un mapa satelital, de lo que nosotros llamamos la medialuna fértil. Vos vas a ver en el costado el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, y después todo lo que es lo que llamamos Medio Oriente, y especialmente la geografía, la media luna fértil. Ahí la tenés ya en mapas clásicos que tenés en las Biblias tradicionales, y ves lo que es la media luna fértil. ¿Por qué la llamamos media luna fértil? Simplemente por algo lógico. Como vos ves, está toda la parte verde, es donde están los grandes ríos de la época. Podemos mencionar 4 ríos, conocidos en la Biblia y mencionados.
en la parte de abajo, en Egipto, el río Nilo. Fundamentalmente un río que servía para transitar, para regar y para pescar. En Egipto era considerado un dios. Los otros dos ríos de importancia son los que se encuentran en la Mesopotamia, que son el río Éufrates y Tigres, también mencionados en la Biblia, eran los que cortaban y marcaban el jardín del Edén. Estos ríos de importancia, ¿sí? Son ríos de montaña, tenían un caudal importante, provocaban inundaciones que hacían fértiles. Cuando ellos los pudieron controlar, sirvió para la navegación y para el cultivo. El otro río es el río Jordán, que está ya propio de Jerusalén. ¿Qué importancia tiene el río Jordán? Hay que decirte una cosa clara, el río Jordán es un río de montaña, un río corto, que cuando venía fuerte era importante. Está en una depresión. Al estar en una depresión no sirve para el riego ni la navegación. ¿Cuál es la importancia del río Jordán? La importancia es teológica. Ahí suceden hechos importantes de la Biblia, especialmente el que vos vas a recordar y vas a entender es el del bautismo de Jesús. Pero ahí tenés muchos hechos que justifican su importancia. Ahí lo ves un poco más claro, ¿no? En un mapa más tradicional que el anterior, de blanco y negro. Otro factor importante, y quiero volver al anterior, este es el mundo conocido del Antiguo Testamento. Fíjate qué corto, no es el mundo que nosotros creemos, este es el mundo conocido del Antiguo Testamento. El mundo del Nuevo Testamento es mucho más amplio, se abrió los horizontes, llegando, Pablo dice que hasta Roma, se creció. Ahora, cuando la Biblia habla del mundo, habla de estos dos puntos. ¿Sí? Era lo que ellos conocían. A veces un poco más lo que era el Imperio Romano en los tiempos de Cristo, un imperio que se basaba en la cuenca del mar Mediterráneo. ¿Cuál es su importancia? Este mapa creo que está en el libro, me gustaría que yo lo voy a pasar seguramente. Israel se encontraba en el centro y si ven historia cristiana también se menciona ahí. Yo quería marcarte, si vos ves claramente, ahí ves el río Jordán, Mar Muerto, de dónde nace, y todo eso chiquitito que ves es el río Jordán. Israel viene mar Mediterráneo, llanura, montañas, río Jordán, montañas. Ahí se ve un poquito mejor lo que nosotros tradicionalmente hemos marcado como verde, ahí en el mapa es una depresión. ¿Sí? Hasta acá la segunda unidad. En el próximo video vamos a ver la tercera unidad y vamos a hacer un poco más amplio. Yo quiero recordarte que geográficamente las tierras de Israel es casi como Tucumán. Es pequeña, chica, no es tan grande. Pero su importancia no radica en los kilómetros, sino en lo que sucedió ahí. Que el Señor te bendiga, te prospere en este tiempo.